Hola a todos, bienvenidos a Psicoinversiones. El día de hoy traemos un tema muy importante y fundamental. El día de hoy vamos a ver por qué invertir en acciones en la bolsa de valores. Vamos a ver qué son las acciones, qué es la bolsa de valores, qué otros activos principales existen en la bolsa, comparativa de rendimientos entre estos activos, por qué las acciones consideramos son el mejor camino para invertir, psicología aplicada a la bolsa y ejemplos de algunos inversores importantes. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un mercado organizado donde se compran y venden valores como acciones, bonos, etcétera, permitiendo que empresas financien sus proyectos y que los inversionistas participen de ese crecimiento. Entonces, la bolsa de valores es un mercado. Es un mercado donde cotizan activos financieros y uno como inversionista puede llegar y elegir el activo que más guste precisamente para invertir y valorizar tu dinero, hacer crecer tu dinero dependiendo del activo. En este caso, y hablando de acciones, las empresas lo que hacen es subirse a bolsa, cotizar a bolsa para allegarse de financiamiento de inversión. A cambio otorgan pequeños títulos de propiedad, ahorita lo vamos a ver, en el cual el inversor se vuelve socio y de esta forma financia a la empresa, y si la empresa crece, bueno, pues el socio crece y el inversionista también crece. Entonces crece el dinero del inversionista y a su vez pues crece la empresa. Algunos ejemplos de bolsas de valores: la bolsa más importante, la bolsa de Wall Street en Nueva York, el Nasdaq, la bolsa de Tokio, la bolsa de Shanghái, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son las acciones? Una acción es una unidad de propiedad en una empresa que otorga derechos sobre sus utilidades y activos. Es importante y que quede muy claro que las acciones son pequeños títulos de propiedad de las empresas, ¿no? Esto es fundamental para a la hora de que tenemos que analizar empresas, a la hora de que tenemos que hacer ese análisis fundamental y ese análisis objetivo. Bueno, tenemos que pensar como empresarios. Entonces, es muy importante la definición que una acción es una unidad de propiedad. Al tú comprar una acción, te vuelves un pequeño propietario de la empresa y por ende tienes ese derecho de valorizar tu capital. ¿Cómo? Como copropietario. Tienes que pensar como propietario de empresa, ¿no? Pequeño así sea, pero eres propietario. Un accionista gana de dos formas: a través de dividendos y a través de crecimiento. Los dividendos es cuando la empresa hace reparto de utilidades y bueno, te toca esa parte de la utilidad total en tu proporción pues, la proporción que tienes de esa parte de la empresa que te corresponde de manera proporcional. El crecimiento, bueno, es cuando el precio de la acción sube porque la empresa crece, innova o gana el mercado. Esto quiere decir que pues, simplemente crece la empresa, crece la acción, por ende crece la acción y por ende pues crece tu patrimonio como inversionista. De esta forma ganas a través del crecimiento de la empresa. Otros activos que cotizan en la bolsa. Tenemos además los bonos, los ETFs, derivados, materias primas, sector inmobiliario. De manera muy general voy a explicarles un poco en qué consisten. La verdad es que tenemos más activos, pero bueno, los bonos son préstamos que inversionistas hacen a gobiernos o empresas, pagan intereses fijos. Los ETFs son fondos que agrupan activos y cotizan como acciones. Como ejemplo, tenemos al SPY que replica al SP500. Recordemos que el SP500 es un índice que mide el crecimiento de las 500 empresas más importantes en los Estados Unidos. Derivados son contratos como opciones y futuros usados para especulación y cobertura, materias primas como oro, petróleo. Tenemos también el sector inmobiliario, etcétera.
y otros activos por ahí que tenemos en la bolsa. El día de hoy nos vamos a dedicar a lo que son las acciones. Más adelante podremos ahondar en la diversidad de activos que hay, pero el motivo del video de hoy es acciones y bolsa de valores. Comparativa de rendimientos históricos. Los rendimientos de las acciones medidas por el índice, el SP500, o a través del índice SP500, en comparación con otros activos que cotizan en la bolsa. Podemos ver que de 1975 para acá, aproximadamente 50 años, tenemos una utilidad del 12% en acciones medidas por el SP500. Tenemos por ahí los bonos, que tienen una utilidad anual de aproximadamente 6%, del oro aproximadamente del 6%, inmuebles aproximadamente del 4%. ¿Qué estamos viendo? Pues que la utilidad, el activo con mayor utilidad son las acciones. Y les traigo un ejemplo. En un estudio hecho por la Universidad de Nueva York, desde el año en el que hizo un análisis o simulación, en el que dijo, si se invirtiera $1 en 1982, dependiendo en dónde lo hubieras invertido, cómo te hubiese ido a la fecha, bueno, no la fecha, al año del 2022, ¿no? Entonces, del 82 al 22, $1 cuánto hubiera crecido, pues, y entre los diversos activos que hizo la comparativa fue el oro, bienes raíces, bonos y el SP500. Bueno, en último lugar quedó el oro con menos de $20. Bienes raíces y bonos igual están abajo de $20. Los bonos peinaron por ahí cerca de los $20, ¿no? En este periodo del 82 al 2022, con $1. Pero las acciones quedaron en primer lugar. Las acciones tuvieron un crecimiento de aproximadamente $80. Un solo dólar. Los que estamos viendo que el crecimiento y la utilidad de las acciones es mucho mayor. Otro ejemplo, si hubieras invertido $100 en el SP500 en 1926, hoy tendrías más de 1.8 millones reinvirtiendo dividendos. Entonces, casi los 2 millones si hubieras invertido solamente $100 en el S&P 500 desde, 1926. Sí es una cantidad, sí es un periodo considerable, pero bueno, hay que pensar que son $100 que, o sea, los metiste $100, son $100 que te puedes gastar en cualquier otra cosa, $100 y te olvidaste de ellos, los dejaste ahí, y el solo transcurso del tiempo hizo que se valorizara tu inversión, llegando a casi los $2 millones. Es brutal el crecimiento en acciones. Otro ejemplo, si compras 100 acciones en 1986 a $21 cada una, invertías $2.100. Hoy esas 100 acciones se habrían convertido en 28.800 acciones, con un precio actual de alrededor de $330 por acción a septiembre, a la fecha. Entonces, ¿tu inversión cuánto valdría? 28.800 acciones multiplicada por $330 que vale, tendrías un total de aproximadamente $9.5 millones. Entonces, repito, compraste 100 acciones en 1986. ¿De qué acciones estamos hablando? De Microsoft. Este ejemplo son de acciones de Microsoft. Entonces, estás hablando de 100 acciones en 1986 que las compraste. Las compraste y bye. Las compraste y bye. O sea, las compraste y te olvidaste. Esas 100 acciones se habrían convertido en 28.800 acciones. Es brutal. Es brutal.
es un crecimiento exponencial demasiado. Esto tiene que ver con el interés compuesto, un tema que también vamos a ver aquí en el canal. Entonces estamos hablando de que 9.5 millones de dólares, es brutal. Y eso sin contar dividendos en efectivo que Microsoft reparte regularmente en 2003. Entonces, esos son algunos ejemplos que yo les traía para identificar o para darnos cuenta de el nivel de crecimiento exponencial que tienen las acciones. Traigo algunos ejemplos de inversionistas importantes, ¿no? Son personas pues millonarios y muy conocidos por ustedes. ¿En qué invierten los millonarios? Es una pregunta que todos deberíamos de habernos hecho alguna vez, ¿no? ¿Qué hacen, no? O sea, sabemos que los millonarios en el mundo son empresarios, pero ¿qué más? ¿Solo eso? Pues no. Por aquí les traigo Bill Gates. Bill Gates tiene inversión en, les voy a decir algunas empresas: Microsoft, Berkshire Hathaway, West Management, Canadian National, Caterpillar, entre otras. Microsoft representa aproximadamente el 27% de su portafolio, Berkshire el 24% de su portafolio, West el 15% de su portafolio, Canada National el 11%, Caterpillar el 6%. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el nivel de porcentaje de inversión que tienen en acciones millonarios, ¿no? Esto es nada más para que vean la importancia de las acciones, ¿no? Si las tienen los millonarios, es por algo. Es porque realmente son importantes, realmente son activos, son el activo con más rentabilidad que tenemos, considero yo, en la bolsa. Bueno, no quiero asegurarlo porque luego van a decir que yo aseguro cosas que no, pero bueno, acuérdense que hablamos de opiniones. Pero bueno, yo les estoy dando datos específicos para que ustedes, bueno, también hagan su búsqueda por su cuenta. Claro, recuerden que toda esta información que se da aquí es con la idea de que ustedes también hagan su investigación de forma autodidacta, y el propósito del canal es siempre dar información lo más veraz posible, ¿no? Con los datos más certeros posibles y con la transparencia de decirles que, bueno, es información que está totalmente pública. Entonces tenemos a Bill Gates con estas empresas y con esos porcentajes de portafolios. Voy a hablarles un poquito del valor, el valor estimado, ¿no? Microsoft, ese 27%, pues representa los 14,000 millones aproximadamente de dólares. Berkshire, 24% de su portafolio, 13,000 millones. West, 15% de su portafolio, 8,000 millones. Y Caterpillar, el 6% de su portafolio, que representa 3,000 millones. Es nada más para que vean la cantidad de inversión que tienen algunos millonarios. Charlie Munger, la mano derecha de Warren Buffett, en paz descanse, ya no está en este plano. Algunas empresas y el porcentaje en su portafolio, lo que representaba: Wells Fargo, 48%, con un valor estimado de 75 millones. Bank of America, 40% de su portafolio, 63 millones. Alibaba, el 9.4% de su portafolio, 15 millones, etc. Warren Buffett, bueno, pues con las siguientes principales inversiones, que es Apple, 22.3%, que representa los 57,000 millones. American Express, el 18%, con 51,000. Bank of America, el 11%, con 31,000.
etcétera, etcétera. Estamos hablando de miles de millones de empresarios que tienen acciones. Entonces, pregúntense, ¿por qué las tienen? Pregúntense por qué las tienen, pues es por esto, por lo que les decía acá arriba, es por la utilidad. Históricamente son el activo con mayor rentabilidad. Así de fácil, los millonarios lo saben y por eso los millonarios tienen esos niveles de inversión, ¿no?, en sus portafolios de inversión. ¿Por qué las acciones son el mejor camino? Bueno, pues ya les expliqué, porque históricamente han tenido la mayor rentabilidad. Si bien es cierto, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, eso es una máxima en temas financieros. No obstante, la historia, y no estamos hablando de 1 o 2 años, estamos hablando de 100 años, los últimos 50 y 100 años, han sido el activo con mayor rentabilidad, las acciones. Hablando un poquito de psicología de la bolsa, vamos a recordar el ciclo emocional del inversor. El ciclo emocional del inversor se resume de la siguiente forma. El inversionista compra en su vida, ¿no? Compra activos en su vida y se siente con optimismo y entusiasmo, ¿no? Compras, bueno, ves un activo, ves las acciones, en este caso acciones, estamos hablando de acciones, ves que están subiendo, sienten optimismo y entusiasmo. Tenemos acciones en máximos históricos o en máximos y llega la euforia. ¿Y qué es lo que pasa? El accionista entra, compra. Pero ¿cómo compra? Compra caro, ¿no? Bajan las acciones, entra el pánico y la desesperación. ¿Qué hacen? Venden. ¿Y por qué? Y venden por esto. Son los sentimientos que están teniendo y sienten principalmente miedo, pánico y desesperación y venden. Pero ¿qué es lo que están haciendo mal? Están vendiendo barato. Después, bueno, ya se recupera el mercado, empieza la esperanza de recuperación, ¿no? Hay recuperación, se empieza a sentir esperanzado y dice, bueno, vuelvo a entrarle a las acciones. Recordemos que las acciones son un zigzag, es un zigzag. Ajá. No existe un crecimiento lineal, es un zigzag, ¿no? Y este ciclo emocional nos deja ver muy claramente cómo el inversionista se está sintiendo en las subidas y en las bajadas y los principales errores, que es cuando está arriba, ¿qué es lo que pasa? Compran caro. Se sienten eufóricos, va bien, compran caro, compran caro. Bajan las acciones o baja el activo en el que estén invirtiendo, entra la desesperación, entra el pánico, vendes barato. Entonces, si ya estamos viendo que históricamente, hablando de las acciones, en los últimos 56 años son el activo con mayor rentabilidad, entonces solo es cuestión de esperar. Tenemos que entender el ciclo emocional del inversor, tenemos que entender que las emociones nos nublan, ¿no? Nos nublan la mente, nos nublan la estrategia. ¿Cuáles son los principales problemas mentales del inversor? Perdón. Los principales problemas mentales del inversor. Tenemos por ahí el sesgo de aversión a la pérdida, ya les había hablado de ello, de este sesgo, que no dice otra cosa más que perder el 10% duele más que ganar un 10%. ¿No? Eso nos dice el sesgo de la aversión a la pérdida, nos duele más, ¿no?, lo que perdemos que lo que ganamos. Tenemos por ahí el sesgo de confirmación, que dice así: se busca solo información que conforme lo que ya creemos, que sea conforme a lo que ya creemos. Entonces, pues, dejamos de aprender, dejamos de ver con esa perspectiva, de cambiar la perspectiva. Es decir, si pensamos que la bolsa es un casino, ignoramos décadas de evidencia que muestran lo contrario. Entonces, no te quedes con lo que ya crees, investiga, que es el propósito de este canal, que aprendas y que investigues por tu cuenta y que te cerciores que efectivamente lo que se está diciendo aquí es
es lo que es y lo que no, con mucho gusto, se aceptan críticas y constructivas, y los errores que tengamos aquí, pues estamos para mejorar. Recordemos y recuerden que su servidor también está en el proceso. Estamos en el proceso, vamos excelente, sin embargo, estamos en el proceso y son bienvenidas todas aquellas observaciones para mejora. Adelante. Tenemos otro sesgo, el sesgo de exceso de confianza. Muchos creen que pueden anticipar el mercado o hacer trading constante. Estudios muestran que más del 90% de los traders pierden dinero en el largo plazo. Esto es un tema también que vamos a hablar, los tipos de inversión que hay. En este caso estamos hablando de inversiones a largo plazo, y aquí estamos viendo el sesgo de exceso de confianza. Entonces, el estar constantemente metidos y consultando el mercado, puede nublar, puede entorpecer la utilidad que pudieses tener y que históricamente ya vemos que tenemos, la utilidad más alta en acciones. Entonces, exceso de confianza quiere decir que sientes precisamente tanta confianza que dices, le puedo ganar al mercado, le puedo ganar al mercado. Pasa esto, empiezas a comprar y vender, a hacer demasiadas entradas y salidas, demasiada intervención en la bolsa, y eso lo único que va a pasar, y es muy probable que sea perjudicial para esa utilidad de las que históricamente les he hablado. Tenemos otro sesgo, el sesgo de recencia. Se exagera lo que ocurre en el presente. Una caída del 20% hace pensar que todo está perdido, aunque la historia demuestre lo contrario. Entonces, mucho cuidado con las caídas, mucho cuidado con las caídas, porque pues precisamente este sesgo de recencia nos hace tener precisamente esa parte de miedo, pánico y desesperación, recordando precisamente o haciendo referencia al ciclo emocional del inversor. Y tenemos un ejemplo más. En el 2008, en la crisis inmobiliaria, el S&P 500 cayó 38%. Muchos vendieron por miedo, pero quienes mantuvieron duplicaron su capital en los siguientes 5 años, ¿no? Entonces volvemos al ciclo emocional del inversor, volvemos a esta parte de hablando de acciones, ¿no? Si tenemos un histórico de tantos años, ¿no? Un siglo, en el que nos han dicho, hemos visto, y los grandes también inversionistas nos han dicho, pero también hemos visto en los datos cuando te pones a buscar y vemos esa rentabilidad, ¿no? Y que las acciones son el activo que más rentabilidad ha tenido. Y estamos hablando de 100 años, 50, 100 años, ¿no? Entonces dices, simplemente es una cuestión de eliminar sesgos, de eliminar emociones, y de que, como les decía en el primer video, todo es mental, ¿no? El principal problema del inversionista es tu propia mente. No solo del inversionista, sino para cualquier actividad que tengas en mente. Entonces, en resumen, ya para terminar el video, ya vimos qué son las acciones, ya vimos qué es la bolsa de valores. La bolsa de valores es un mercado en el cual uno como inversionista adquiere activos financieros. En este caso estamos hablando de acciones. Bueno, adquieres acciones, compras y vendes acciones. Simplemente es comprar, vender. ¿Qué son las acciones? Pequeños títulos de propiedad. Espero que haya quedado muy claro esta parte. Y bueno, decirles que estoy muy contento de tocar todos estos temas, y bueno, y espero también su retroalimentación. Me gustaría saber qué temas quieren hablar, si estamos hablando de temas muy básicos,
Bueno, es porque yo considero que tenemos que empezar de a poco, tenemos que empezar con lo elemental. Si ya quieren ver algún otro tema un poquito más avanzado, con mucho gusto. Pero bueno, antes de empezar con otros temas un poquito más avanzados, yo creo conveniente primero empezar qué son las acciones y qué es la bolsa de valores. Así que nada, estos son los temas que quería tocar hoy. Nada más me despido. Recuerden, el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Eso es una máxima en temas financieros, no lo olviden. Sin embargo, ya les expliqué toda la parte de la importancia de las acciones porque consideramos nosotros que las acciones son el mejor activo para invertir. Y bueno, más en otros videos vamos a ver temas del tema de volatilidad, que es un tema importante que todos deberíamos de entender, sobre todo porque tiene que ver con el ciclo emocional del inversor y con todo esto que estamos platicando. Pero bueno, nada, de momento estas definiciones para este video. Y pues gracias y nos vemos en el siguiente video.